Saludos, condado de Butte. Saludo al pueblo de Chico. Y saludos a la iglesia del Carpintero, a todos los hermanos. El Señor les bendiga y espero que tengan un buen y feliz día de Pascua. Pues gloria a Dios, Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él es la esperanza de este mundo. Él es la luz de todo hombre que nace y entre en este mundo. Gloria a su nombre. Pues hermanos, los extrañamos mucho, mucho, mucho. Y esperamos verlos pronto, que todo esto se acabe y podemos seguir la vida normal. Quiero darles las gracias por todas sus ofrendas, sus diezmos, sus contribuciones, las cuales sostienen el reino de Dios. Los agradecemos mucho. No vamos a tardar para entrar en la palabra del Señor. Pues hoy es día de la Pascua, que todo el mundo celebra el gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este día, eso será nuestro tema. Vamos a hablar de la resurrección transformadora. La resurrección transformadora. Voy a dar lectura en el libro de San Lucas, capítulo 24. El mensaje, pues, es todo el capítulo, pero por falta de tiempo no vamos a dar lectura a todo el capítulo. Vamos a leer unos cuantos versículos, los 46 a 49. Y Cristo está hablando a sus discípulos y comenzando con el verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos con el poder de lo alto, hasta que seas bautizados con el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, buen Dios. Te damos gracias, Todopoderoso, Padre eterno, por este día, por la oportunidad de poder alabar tu nombre. Señor, te damos gracias porque tenemos las buenas nuevas. Todo lo que hiciste por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. En este día te alabamos y estamos muy agradecidos. Ahora tóquenos por medio de tu palabra. Queremos escuchar, queremos recibir ese pan del cielo. Gloria a tu nombre, Jesús. Jesús es el Rey resucitado, el cual es triunfante sobre la muerte. Gracias, Señor. Esta verdad impacta nuestra fe, nuestro testimonio y nuestra vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también transforma nuestra vida práctica. La resurrección no es solo una historia para creer, sino es una verdad que debiera cambiar nuestra conducta.
Lucas capítulo 24 infiere esto. Hermanos, quiero que tomen un minuto y que piensan, si pueden pensar, de una persona célebre que murió recientemente. Una persona popular, famoso, que ha fallecido en estos últimos meses, si usted puede recordar. Alguien cuya muerte fue noticia a todas las transmisiones importantes. Imagine que unos días después que falleció, que se anuncia que hay una alerta de noticias de última hora, que esta ilustre persona ha vuelto a la vida. Falleció, pero milagrosamente ha regresado. La nación estaría en un estado de shock. A medida que al cambiar el canal, uno descubre que esta noticia es el tema en cada estación. Vas a trabajar y todos hablando del mismo tema. Navegas por la web y todo el mundo está publicando y bloqueando al respecto. Esto es increíble. Es algo imposible. Esto nunca ha ocurrido en la historia de los hombres. ¿Oh, sí? Mira, cuando usted, quiero darles un consejo. Mira, si no estamos asombrados de la resurrección de Jesús como un evento milagroso, solo podemos verlo como una cuenta de hadas. La resurrección es científicamente imposible, pero históricamente es cierta. La resurrección hace historia, hace temblar la tierra, transforma la vida y es en verdad que cambia la eternidad. Quizás lo crees, pero ¿entiendes cómo transforma su vida? ¿Puede comprender la enseñanza al respecto, pero ha cambiado aún su conducta? Lucas 24 nos muestra cómo la resurrección de Jesús hace esto. Nos transforma, nos cambia, nos impacta. Gracias, Señor Jesucristo. Esta resurrección que estamos celebrando debe de impactar nuestras conversaciones. Cuando estamos ahí platicando, cuando estamos ahí charlando, cuando estamos ahí con las personas ahí en la mesa tomando café o en el trabajo, esta resurrección debe impactarnos. Encontramos en el capítulo 24 de San Lucas una historia de dos discípulos de Cristo. Estaban caminando hacia el pueblo de Emmaus. Era como aproximadamente unos 6 kilómetros. Y mientras caminaban, pues andaban conversando. Y la conversación se trataba de la resurrección de Jesucristo. Y obviamente la noticia más impactante que jamás habían escuchado en sus vidas. Y mientras que están platicando, un extraño comenzó a caminar al lado de ellos. Era Jesús de incógnito.
Y pues se asombraron a saber que este hombre aparentemente no había oído hablar de la resurrección. Y observe que su conversación no fue sobre los detalles de la resurrección, sino también sobre quién se suponía que era, su vida, su muerte y lo que todo eso significaba. Eso era la conversación. Mira, la vida de la verdad de la resurrección de Jesús es tan sorprendente hoy como lo fue en el día en que sucedió. No tratas la resurrección como una verdad fría que siempre has escuchado. No permite que su comprensión y presentación del Evangelio se trata solo de la muerte de Jesús. Deja que la resurrección de Jesús impacte sus conversaciones. Habla sobre esto esta semana con la misma emoción que si acabara de suceder. Gloria al Señor. El Señor es tan bueno. Cuánto lo quiero. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe impactar nuestra presentación, cómo testificamos, cómo enseñamos la palabra. Debe de impactar. Mira, Cristo, aquí en esta historia, cuando se acerca a estos discípulos, manteniéndose en modo sigiloso con sus dos discípulos, Jesús el extraño los llamó un par de insensatos. Les dijo insensatos en el verso 25. Imagínense, ni se conocen y les dice que son insensatos, que son unos tontos. Y comenzó, pues después de reprenderlos, empezó a darles un estudio bíblico durante el caminar. Si hubiera una conversación en la historia que quisiera escuchar, esta sería: Jesús atravesó el Antiguo Testamento para mostrarles cómo todo refería a Él. Su muerte, sufrimiento y su resurrección y su gloria. Él comenzó con el libro de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y nos guió a través de todos los profetas, terminando con Malaquías. Este fue un estudio bíblico increíble. El Antiguo Testamento prometió y declaró el punto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, déjenme darles un consejo. Cuando usted está estudiando, estás investigando su Biblia, hazlo con la resurrección en mente. Observe cómo Dios lleva a su pueblo a través de experiencias traumadas, casi muertos, pero terminan con esperanza. Por ejemplo, la historia de Abraham. Quiero que lleves tu hijo Isaac y que lo sacrificas ahí en el monte Morías. Y ahí va Abraham subiendo el monte y edifica el altar y pone su hijo ahí encima y saca su cuchillo y está para sacrificarlo. Y ustedes saben cómo terminó esa historia tan bonita, tan hermosa. Una historia que parecía que iba a ser algo terrible y sale siendo algo milagroso. Tenemos la historia de José y sus 2 hermanos, 11 hermanos,
y cómo lo trataron y cómo mataron al animal y contaron al papá que el animal lo había matado y luego le pusieron en un pozo, luego lo venden a los mercadores de Egipto y luego va a Egipto y ahí lo engañan, ahí lo meten en un pozo y ahí lo olvidan en la prisión. Pero cuando se termina todo, después de tantos años de sufrir, de malas nuevas, el Señor abre puertas y levanta a ese gran siervo de Dios. Tenemos la historia de Daniel, el profeta, cuando lo agarran y se lo tiran al pozo con los gatos grandes. Y en unos minutos esos gatos hubieran comido a Daniel. Pero el Señor no permitió, cerró la boca de esos leones. Aleluya, una historia que parecía que Daniel iba a padecer, pero el Señor abrió camino y se resucitó de ese pozo. El Señor lo levantó. Gloria a nuestro Salvador. Tantas historias, escenas del Antiguo Testamento apuntan hacia la resurrección de Jesucristo. Pero deja la mejor historia de gloria para la resurrección misma. En sus devociones, cuando estás dando estudios, en sus clases de escuela dominical, en sus sesiones grupales, sé consciente del tema de la resurrección, que se extiende a lo largo de las Escrituras. Cuando estamos preparando, cuando estamos enseñando, cuando estamos tratando con las personas, las almas, las gentes, debemos de tener en mente que el Señor quiere hacer el milagro, el Señor quiere resucitar, el Señor quiere tomar una situación mala y convertirla en algo bueno, porque Él es la resurrección. Este capítulo 24 de San Lucas, cómo nos da esperanza, cuántas cosas nos revela nuestro Señor Jesucristo. Por fin, cuando Cristo Jesús reveló su verdadera identidad a sus discípulos, los enseñó una verdad muy importante. Su presentación del Evangelio explica cómo cambiarían sus vidas debido a esa verdad. ¿Y qué es esa verdad que Él les enseñó? Que el arrepentimiento y el perdón deben ser proclamados en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. No te pierdes esto. El arrepentimiento no solo significa alejarse del pecado. Eso es solo una parte de la verdad. El arrepentimiento también significa volverse o juntarse o acercarse a Jesús. Hay que dejar las malas obras para las buenas. Hay que dejar las tinieblas para la luz admirable. Hay que dejar al mundo y a Satanás y entregarse a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Arrepentimiento y perdón. El perdón significa que Dios no nos juzgará por nuestros pecados arrepentidos, porque Jesús ha sido juzgado en nuestro lugar. La palabra naciones significa que todos en la tierra necesitan escuchar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón no deben susurrarse ni murmurarse. Testificar a los perdidos acerca de Jesús
debe de ser un alegría. Decirle a los pecadores que se sienten el peso, la culpa y la vergüenza de su pecado acerca de Jesús debe de ser nuestro placer. Jesús dice que el arrepentimiento y el perdón deben ser proclamados porque estas son noticias que la gente necesita escuchar. Las naciones están buscando formas de aliviar su culpa y vergüenza por el pecado que solo el Evangelio puede traer. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Deje que la resurrección cambie su testimonio proclamando su verdad. Hermanos, nosotros tenemos las buenas nuevas. El doctor dice, pues esto no tengo buenas nuevas. El abogado dice, no tengo buenas nuevas. El gobierno dice, no tengo buenas nuevas. El supervisor dice, no tengo buenas nuevas. Pero Jesucristo nos dice que tiene buenas nuevas. Estas grandes buenas nuevas, que sí, Jesús nació en un pesebre, y sí, fue crucificado y murió en una cuenta cruz por ti y por mí, y sí, resucitó entre los muertos y vive para siempre. Aleluya, gracias, Señor. Cuántas religiones, sus fundadores todavía siguen en la tumba, siguen muertos, pero tú conquistaste la muerte y estás vivo para siempre y has llegado a morar en vuestras almas, en nuestros corazones. Gloria a tu nombre. Pueden levantar su voz, pueden levantar sus manos y agradecerle y amarlo por estas buenas nuevas, estas nuevas tan grandes que Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, esta semana comparten estas nuevas con un vecino, con un amigo, con una amistad, con un conocido, con un familiar. Comparten que hay esperanza, que hay nueva vida, que el Señor quiere levantarlos, el Señor los quiere bendecir, el Señor los quiere perdonar. Esto es nuestro privilegio y es nuestra oportunidad. Yo los quiero mucho, mucho, los quiero mucho. Y pues están en mis oraciones. Y pues pronto nos vamos a abrazar de nuevo. Esta semana ministra a alguien. Por favor, comúnense con los hermanos. No estén ahí solitos. Hablen por teléfono, por mensaje. Estos son tiempos para acercarnos los unos a los otros y estar en oración los unos por los otros. Pues que el Señor los cuide, que el Señor los bendice y que los guarde. Los amo mucho en el amor de Dios. El Señor les bendiga.